días tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorge Campos y les quiero dar la bienvenida a este quinto capítulo de la primera temporada de Kerning, Corrigiendo el Distanciamiento. Ciclo de entrevistas y conferencias organizado por el Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Se puede definir el kerning como ese ajuste especial que se hace entre pares de signos tipográficos cuando presentan algún problema, alguna dificultad en su distanciamiento. Y el día de hoy justamente estamos haciendo esto, corrigiendo el distanciamiento territorial provocado por la contingencia que todos hemos vivido en el último año, dado el tema del virus SARS-CoV-2. Y bueno, el día de hoy me acompaña desde la ciudad de Puebla mi amigo Jorge Alberto Martínez Martínez. Jorge Martínez para los cuates. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, Tocayo. Hola, Jorge. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar por aquí. El gusto es todo nuestro. Bienvenido a tu casa, la Universidad de Guadalajara. Si me lo permites, quisiera hacer un pequeño contexto del proyecto para quienes el día de hoy apenas se incorporan desde esta transmisión a Kerning. Kerning forma parte de un proyecto aún mayor, es un proyecto de investigación en donde invitamos a grandes profesionales de la tipografía en nuestro país a que nos permitan hacer algunas pruebas impresas, a poner a sudar un proyecto tipográfico de ellos, imprimiéndolo en diferentes sustratos, en diferentes soportes y con diferentes sistemas de impresión, en condiciones no del todo óptimas, para analizar su comportamiento, su rendimiento técnico. Y para ello, hemos invitado a cada uno de las y los creadores a que en un formato como este, una entrevista como esta, nos compartan los detalles de la creación del proyecto y otros temas de interés general y personal. Voy a presentar de manera formal a Jorge Alberto Martínez Martínez. Es diseñador y entusiasta de la letra, licenciado en diseño gráfico por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y maestro en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt. Cuenta con estudios independientes en caligrafía, tipografía y diseño de marca. En el ámbito profesional ha realizado proyectos de diseño gráfico, tipografía e ilustración en la Ciudad de México para empresas como Alpura, así como el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Heraldo de México, entre otros. En Grupo CIE fue encargado de proyectos de identidad gráfica para eventos de marcas internacionales como Hyundai, Philip Morris, Grupo Modelo y FIFA. Es miembro de la Asociación Internacional de Tipografía, ATIPI, y ha sido profesor en la Universidad de Valle de México, en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Puebla y en su alma mater. Ha impartido cursos y conferencias en encuentros de diseño y también de forma independiente. Actualmente radica en la ciudad de Puebla, donde trabaja en el estudio Enigma como líder de proyectos, responsable de sistema tipográfico para Bitso, la estrategia de marca para la principal distribuidora de autos de lujo Lamborghini y Aston Martin en México, siendo parte del equipo de diseño de sistemas tipográficos para la Universidad La Salle y para el gobierno federal en curso. Asimismo, desde su estudio Etimos, crea proyectos de fuentes tipográficas como Galeana y Fondue, distribuidas por la fundidora Latino Type desde Chile, y publica contenidos en su blog Parangón, deseando que sirva como un sitio de estímulo y motivación para entusiastas de la letra y la grafía. Jorge, bienvenido. Ya conocimos un poquito la parte profesional de nuestro amigo Jorge Alberto Martínez Martínez. Tocayo, me gustaría conocer un poco más a la persona. ¿Quién se encuentra detrás del blog, de la tipografía, del diseño, de las clases? ¿Quién es Jorge? Gracias, Tocayo. De nuevo, gracias por estar aquí. Por ahí me acuerdo que en algún momento platicábamos en algunos encuentros sobre hacer algo en conjunto y mira, esto está interesante cómo se empieza a formar. Te agradezco la invitación. Y bueno, pues hoy pues
persona, como cualquiera, este, eh, papá de un gato, un gato hermafrodita, por cierto, muy particular. Llevo 17 años de felizmente no casado, arrejuntado en unión libre y pienso que sea así de forma permanente. Vivo, pues, como bien dijiste, en la ciudad de Puebla, donde algo que es una de mis características, que ser muy comelón y muy glotón, se ha potenciado, un poco menos ahora por temas de salud, pero igual sigo manteniendo como ese régimen. Me gusta mucho en los tiempos libres salir a caminar, perderme como en las calles de las ciudades donde pueda llegar a vivir. He vivido en 4 estados diferentes y cada uno creo que me ha aportado como cositas por ahí interesantes. Hijo mayor de una familia de 3 hijos, pues de alguna forma una infancia muy común, que no se apuntalaba para algo diferente, algo anormal. Y en algún momento en la carrera, que tuve la fortuna de que mis papás apostaran por una educación muy específica para sus hijos. Tuve la fortuna como de ver el esfuerzo y el sacrificio que estaban haciendo y aproveché la carrera metiéndome en un montón de actividades, de pasar de ser una persona inamovible, que se la vivía como de flojo, pues en la carrera fue como un brinco, descubrí un universo impresionante y empecé a hacer muchas cosas. Y desde entonces creo que así ha sido o se ha mantenido mi ejercicio como de mucha inquietud. Soy una persona muy inquieta. Estoy haciendo un proyecto, todavía voy a la mitad y estoy pensando en otro, y en otro, y en otro, y así. Y como de varios intereses cruzando al mismo tiempo y tratando de costear y malabarear como un poquito eso. Entonces, bueno, creo que ese es un poquito como el resumen. Tampoco me gustaría presumir mucho de mí porque como que no soy el tipo de personas que se le haga fácil eso. No te callo, pero bueno, creo que hay mucho de dónde cortar y digo, creo que también tu Gracias. experiencia de haber estado en varias ciudades, varios estados y pues también trabajando para diferentes instituciones, diferentes empresas, pues hace que tengas mucha experiencia a tu corta edad. Digo, eres una persona bastante joven y la verdad, mis respetos, Tocayo. Yo te admiro mucho, Gracias. estimo mucho, tú lo sabes. Y qué gusto, como bien lo decías, que por fin podamos hacer algo en conjunto. Tenemos ya varios años de conocernos y siempre ha estado como esa espinita de hacer algún proyecto en conjunto. Y bueno, el día de hoy, eh, Kerning, a través del laboratorio que pues tenemos en la Universidad de Guadalajara, nos ha permitido realmente pues poder hacer esto. Tocayo, bueno, pues si gustas vamos iniciando propiamente con la entrevista, la cual se va a componer de 2 secciones principales. La primera serían algunas preguntas rápidas, con respuestas pues cortas, acerca de tu opinión de varios temas de diseño tipográfico y no, y también algunos temas pues un tanto personales, ¿no? A ver qué tal quién es Jorge Martínez un poquito más para allá. Y la segunda etapa de esto va a ser hablar acerca del proyecto que tú amablemente nos has facilitado para poder hacer estudios y análisis sobre la impresión. Perfecto. Y bueno, pues arrancamos con las preguntas rápidas, ¿no? ¿Tipografía para texto o tipografía display? Ok. Fíjate que no tengo una predilección por las dos, pero te diría que prefiero trabajar en proyectos donde las letras se sienten más letras y ya no tanto se alejan de ello. Es decir, sé que se puede hacer una display que sea como un optical size, un ajuste óptico para cuerpos grandes de una versión de texto, y en ese sentido me siento cómodo en ambos universos, pero cuando ya empiezo a ver como un tema de cierta excentricidad, me cuesta mucho trabajo, lo he intentado. Como seguramente muchos de quienes hemos estudiado diseño tipográfico, mis primeros proyectos eran justamente display, quizás así como con esta especie de corte experimental, pero como que en el pasar de los ejercicios he ido descubriendo que me siento más cómodo con las letras que son más cercanas a ser letras y no empiezan a
a cruzar el límite de lo experimental. Ese creo que sería más o menos como mi asentamiento en esta pregunta. Y es un reto también importante, ¿no? El hecho Claro. de que también tu sistema se construya y se pueda usar en muchas más formas que simplemente en algún tema muy específico, algún logotipo o algún título, ¿no? Así es. Interesante, interesante, tocayo. ¿Te gusta la caligrafía? Sí, me gusta mucho. De hecho, fue la forma en la que me acerqué yo a la creación de letras. Y en este momento no siento que a como yo me imaginaba que iba a pasar, yo pensaba que iba a tener como mucha habilidad, iba a estar muy inmerso en ese mundo. La verdad es que no, pero sí es algo que cada que puedo, cada que tengo oportunidad, practico, experimento, exploro. Entonces sí es parte como de las cosas que me gustan, pero me hubiera gustado haber recorrido todavía más en ese camino. Admiro a personas como Eric de la Rosa, por ejemplo, que tiene unos trozos increíbles. Tú estás como muy capacitado también en ese tema y eres muy bueno como en el tema de las clases. Entonces, es como el tipo de perfil que me hubiera gustado eventualmente haber construido. Pero bueno, pues uno va encontrando como otras cosas que hacer, ¿no? Gracias, tocayo. Y bueno, un saludo de aquí al buen Eric de la Rosa, buen colega, buen amigo. Saludos, mi Eric, si nos estás viendo por acá. Saludos a Eric. ¿Y qué tanto consideras que la caligrafía tiene influencia en el diseño tipográfico? Pues es enorme, ¿no? Es como entender la base de la caligrafía y sobre todo de la escritura, independientemente de que sea una escritura de calidad, como que entender la base es fundamental para que sea más sencillo como encontrar las formas de ir resolviendo las letras. Las letras pues, son al final de cuentas una evolución, una consecuencia del acto escrito, del escribano, y pese a que las letras actualmente han encontrado unos como formas bastante impresionantes y muy lúdicas y muy variadas. Creo que todas, sin excepción, es más fácil entenderlas, comprenderlas, manejarlas, crearlas, a partir de estar más como ávido, más empapado del tema de la caligrafía y de la escritura. Entonces creo que es fundamental entenderlo. ¿Café o té? Eso está muy fácil, café, 100%. Todas las mañanas fácil me tomo dos tazas para sentir que el día arranca bien. A veces en las noches, pero procuro no hacerlo porque luego uno anda todo zombie para dormir y no se descansa. Pero café indudablemente. Y bueno, tal vez por las noches podrías tomar algo un poquito más astringente, un poquito más interesante. ¿Cerveza o tequila? Me gusta mucho el tequila, pero la verdad es que por el consumo que tengo, consumo más cerveza. Así Ok, es. ya vendrás a Guadalajara y tomaremos unos buenos tequilas Híjole, de Jalisco. estaría pero fenomenal. Ok, tocayo. Eh, ¿Prefieres ligaduras o no ligaduras en una fuente tipográfica? Yo creo que no deberíamos estar peleados con ellas. Por ahí creo que últimamente he escuchado muchas personas que hay un tema como de enojo, de guácala, qué feo las ligaduras. Y yo creo que la ligadura es como una herencia de la misma escritura, es como una consecuencia del acto de escribir. Y aunque entiendo que a lo mejor de repente quienes iniciamos en diseñar letras nos podemos pasar porque como que es el acto a la menor provocación es hacer ligaduras, no es como, híjole, ya estoy haciendo esto, ya me siento pro, y quizás eso es lo que se critica. La verdad es que hay proyectos en que son muy útiles, son muy beneficiosos, que ayudan enormemente, o hay proyectos donde pueden mantenerse muy discretamente, unas dos, quizás ninguna, depende de cada proyecto, pero yo creo que no deberían de ser un asunto como de no considerarlas. Es importante saber que ayudan a resolver problemas, ayudan a comunicar, a expresar, y pues para eso son, ¿no? Es como una consecuencia natural del encadenamiento de escribir. Excelente. Digo, sí, como bien dices, hay una polémica por ahí en el medio en donde hay quienes dicen yo soy del equipo ligaduras y yo soy del equipo no ligaduras. Y eso fue lo que me motivó, es justamente a preguntarles a los invitados cuál era su opinión al respecto, un poquito para desmitificar Exacto, este tema, ¿no? así es. Eh, ¿Qué prefieres manejar o qué manejas? ¿Glitz, RoboFont o Font Lab? Eh, Yo me muevo más comúnmente ahora en Glyphs y como muchos de los que conocemos, inicié
PhoneLab, pero eventualmente descubrí Glyphs. Cuando me puse a trabajar proyectos para que se distribuyeran con Latinotype, uno de los requisitos es que trabajara en Glyphs para poder tener más facilidad de como revisiones, de cualquier tema que hubiera que ajustar. Y se me hizo muy cómodo, se me hizo muy amable, se me hizo que no tenía que estar preocupándome por otras cosas de carácter más técnico, que podía como enfocarme muchísimo en el dibujo, en el detalle, y me sentí muy cómodo ahí. En segundo lugar, diría que RoboFont. En Enigma es un software que se suele usar mucho, varios de los proyectos estaban ahí asentados. Y por ejemplo, cuando se trata de espaciar, de hacer el kerning, no lo hago en Glyphs, prefiero trasladar el archivo, exportarlo en UFO y trabajarlo en una de las extensiones de RoboFont, que es el Metrix Machine, porque para mí es como un método más rápido. Ya después todo lo regreso de nuevo a Glyphs y ahí es como mi recurso de centralizador de todo. Pues sí, es una realidad que ese es como el programa que, como más de batalla, el que más me ayuda a generar mis proyectos. Entonces diría, pues Glyphs, naturalmente. Según entiendo, es un poco más amigable, ¿no? El Glyphs tiene un poco más de funciones, digámoslo, preestablecidas. Sí, yo siento que justo es como un poco más noble, más ligero. Hay quienes consideran que eso es como una deficiencia. Yo soy de la idea de, pues yo requiero una herramienta que no me tenga que hacer pensar en preocuparme por otras cosas y me parece que esa lo soporta. Desde luego que también puedes meterle plugins, complementos, como pasa con RoboFont y hacer un robot de un armatoste bastante más fuerte. O a lo mejor no me he familiarizado suficiente con otra aplicación, pero la realidad es que ese es donde más cómodo me he sentido. Ya he manejado los tres y es en el sentido como por la misma comodidad que me otorga para concentrarme en lo que me interesa, que es en que las formas tengan calidad y hacer las cosas como rápido, porque también a veces se requiere ser muy efectivo. Me parece justamente que esa aplicación da como esa solución. Por ahí, de hecho, me dicen que de repente parezco como evangelizador de Glyphs, como si fuera yo el que lleva la bandera. A veces sí, la vez que me puedo comportar así, pero es más por un tema justo de eso, de que a mí me gusta trabajar en él y me gusta compartir justamente como este tema de, miren qué padre es este software y cómo ayuda a solucionar muchos problemas. Una de las deficiencias creo que tiene es que no han desarrollado una versión para Windows, fíjate, estaría muy buena porque creo que también se permite, hay muchos usuarios de Windows y no debería ser exclusivo como en Mac, pero bueno, ahí sí depende mucho de los desarrolladores y las decisiones de negocio que están tomando respecto a eso. Justo era lo que te iba a comentar, ¿no? Que al final de cuentas, creo que Glyphs está muy enfocado porque no tiene versión para Windows, entonces para quienes tienen o pues contamos con un equipo Apple y que bueno, pues creo que PhoneLab es el único de los tres que tiene versión también para Windows. Exactamente. Excelente. ¿Películas o series, Tocayo? De las dos prefiero las películas, sobre todo por la experiencia de las palomitas, el cine, la pantallota, todo eso me parece que es como una parafernalia que le viene muy bien a la vida, pero pues ahora con toda la pandemia que ha sido restrictivo el cine, como que también quienes hacen películas se han puesto las pilas y de repente hay unas series que hacen películas, entonces ya empieza a ver ahí como difícil encontrar las fronteras. Entonces, por un tema de romanticismo respecto al cine, prefiero las películas, pero actualmente, por lo menos el último año, la verdad es que cualquiera de las dos las consumo muy bien. ¿Y libros o películas? ¿Cuál te gustaría más? ¿Cuál te gusta más? Creo que soy más de libros y mira que me gusta mucho ir al cine, pero hay algo con el tema del libro, independientemente, no solo por el contenido que te aporta y lo que puedes descubrir y como de repente la sensación de, a ver, se me antoja irme a la sala y agarrar un libro, abrirlo y dónde me quedé, o ay, me acordé que había escuchado algo de esto, había leído algo de este otro libro y lo vuelvo a agarrar. También hay un tema como del objeto físico, del papel, del material que a diferencia de las películas, que bueno, tú puedes tener un DVD, pero siento que es un poco más etéreo, el libro me parece que como que materializa muy bien las ideas y en ese sentido se me hace para mí como algo más a atesorar que las películas como tal. Justo yo también para allá, ¿no? Tú como diseñador tipográfico, ¿prefieres leer en papel o en pantalla? Las dos me dan igual, ¿eh? Pero si hay algo como en el libro que tiene que ver como con el atesoramiento del objeto.
O sea, tengo también por ahí un iPad con el que perfectamente puedo agarrar algún otro libro o alguna revista que por ahí se venden en internet, la meto y me pongo a leer y como que en ese sentido no tengo yo uno preferente por otra, pero sí es una realidad que me gusta. Digamos, tengo como una especie de fascinación así veo un libro que me llamó la atención, la portada, el contenido, y que ni siquiera a lo mejor he leído, pero algo me está diciendo, hey, ven, llévame. Luego caigo, ¿no? Y creo que ese es de los gastos más hormigas que de repente puedo llegar a tener, donde se me puede descontrolar un poco las finanzas, porque como que no pongo muchos filtros en el consumo del libro, y creo que eso justamente habla de mi preferencia sobre el libro. Fíjate, por ejemplo, cuando voy a ver películas, es más fácil que diga yo voy a disponer de X presupuesto para las películas y si ya lo superé al mes, no voy, pero los libros como que no le pienso y de repente ya me quedé sin dinero para otras cosas, pero digo, aquí tengo el libro perfecto. Una buena inversión, tocayo, sin duda. ¿Fuentes variables o fuentes fijas? eh, es curiosa la pregunta. En esencia, me parece que son lo mismo en un tema de producción o de creación. Por lo menos yo hasta el momento, salvo ciertos aspectos técnicos, la creación y ciertas limitantes, la creación es exactamente la misma. Más bien es como el momento de exportarla, de reventar el archivo a que se vuelva un archivo fuente, pues donde aparecen las diferencias, ¿no? Y aunque entiendo, digamos, los beneficios, sobre todo en el escenario digital de las variables, eh, yo prefiero las que son de variantes fijas, sobre todo pensando en el usuario. Veo muy difícil, por ejemplo, una manualización de un sistema tipográfico para algún cliente, para una empresa, donde van a usar el 70% de los usuarios la fuente en la paquetería de Office, por ejemplo, y que hasta la fecha no ha tenido un desarrollo, quizás lo tenga futuro, un desarrollo soportar las variables, variable fonts. Y en ese sentido es como veo difícil diciéndole a justamente todo el equipo de no diseñadores, sino de usuarios de la fuente, pues mira, ahí te va la fuente y úsalo en el número 37, úsalo en el número 86. Como que el usuario está más acostumbrado a que de plano le des como opciones muy claras y entre menos opciones, mejor, como en un restaurante, como que se le hace más fácil la toma de decisiones. Entonces, esa perspectiva como por un tema de salud hacia el usuario, yo soy un poco más reservado y prefiero las de variantes fijas, pero la verdad es que reconozco mucho las ventajas y el potencial. Últimamente he estado trabajando mucho en los proyectos de fuente variable y reconozco como el potencial que pueden tener, sobre todo en el escenario web y en hacer mucho, muy ligero los archivos y también como un poquito la administración. Pero bueno, sí prefiero las de variantes fijas. Fíjate, es un tema que ahí tocas muy interesante, el hecho de diseñar para no diseñadores. Es Sí, decir, crear los productos que hagas, sea fuentes tipográficas, sea cualquier producto que hagas de diseño, pensando en el usuario final, no solamente en el diseñador o a veces hasta en nuestro propio ego, ¿no? Como diseñé esto para mí, en lugar de hacerlo para que el usuario final pueda realmente interactuar con ese producto. así es, sí, estoy muy de acuerdo. Justo con esto último que acabas de tocar, como que de repente es muy fácil que el diseñador tipográfico caiga en el romanticismo de lo que hace y se le olvida que muchas veces lo que hace está en favor de satisfacer otra necesidad. Y entonces en esta especie de camino del romanticismo te puedes clavar mucho en qué bella la letra y qué padre que tenga esta variabilidad y demás, pero se te puede olvidar que a veces tu idea, lo que estás pensando, no tiene una efectividad ante quien al final de cuentas va a ser el usuario. Y creo que eso es algo que de alguna forma, pues como distingue muy fuertemente entre diseñadores que de alguna forma tienen, no sé si así decirlo, como pues digamos, un recorrido o una visión de profesionalismo muy fuerte, porque justo han trabajado proyectos que están pensados para que la gente lo use, versus los diseñadores que se concentran un poco más en sus propias necesidades de satisfacción personal, ¿no? Y ejemplo que das creo que es uno muy bueno de eso. Tocayo, gracias. Eh, una pregunta que tal vez sea difícil para ti. ¿Galeana o fondue? No, fíjate que no es difícil, de hecho es muy fácil. Galeana.
Fondue me gusta mucho por el tema de la experiencia que tuvo que pasar. Galeana como que pertenece a un momento de mi vida que disfruté mucho. Es yo caminando con Marianela, mi pareja, en las calles de la Ciudad de México, tomando fotografías, descubriendo especímenes de una forma muy orgánica. Es familiarizándome con una nueva ciudad de la cual nací, pero que nunca había vivido ahí como formalmente. Entonces, Fondue como que me trajo una ricura y una riqueza. Y aparte fue la primera familia que hice. Entonces es como aprendí, me gustó mucho y la disfruté. Pero Galeana es un proyecto muchísimo más robusto, más complejo, diría un poquito más maduro, más consciente de las formas de corregir cositas. Es un proyecto muy extenso de 48 variantes. Entonces, y aparte también creo que es más utilizable. Fondue es un poco más caprichosa, es más para situaciones muy quizás concretas. Y Galeana, aunque no es un todoterreno definitivamente, pero a diferencia de Fondue, creo que es más fácil de usar, de aprovechar. Y en ese sentido, pues sí le doy como fácil más estrellas, más puntos a Galeana sobre Fondue. Confirmo, Galeana es una buena fuente. Tengo por aquí el set Eso. y está bastante bueno, ¿no? ¿Y libreto o Galeana? Mira, esa es un poquito más difícil, pero también lo puedo responder. Libreto no lo he terminado. Libreto ha tenido como, ahorita va en su tercera, haciendo honor a su nombre, está como en la tercera llamada o en el tercer acto, más bien. Es un proyecto que me ha traído como muy buenas y muchas satisfacciones, que me ha abierto muchas puertas y que ha requerido de mi parte como muchísimo más enfoque incisivo en tener un problema muy concreto, ¿no? Galeana, al ser una grotesca, pues hay ciertas cosas con las grotescas que ya están como dichas, ya están normalizadas y con lo único que tienes que hacer es tratar de atenderlas, salvo como algún caprichito que como autor puedo llegar a tener, pero el libreto sí anda como en un tenor, en un tono muy propio, muy específico, y que en este tercer acto en el que está, en este tercer momento, es un momento donde pasaron 5 años desde la última vez que la toqué, y ya con un ojo más crítico le estoy haciendo cositas como muchísimo más al detalle. Yo esperaba que me fuera a ocupar 2 meses de mi vida, ya sé que están convirtiendo 6, pero el propósito es que al final quede un producto ya como muy bien terminado, y es el objetivo, y es como el hijo pródigo, es como el proyecto que en cierto sentido le he tenido mucho más cariño y que me ha como permitido vivir muchísimas otras experiencias. Entonces, en ese sentido, libreto lo pongo como en el top de todas las producciones. Excelente. Y bueno, la verdad es que gracias porque es la fuente que nos has compartido para poder analizar, que además es un tema, ya ver más adelante, súper específico, muy Exacto. interesante, como de explorarle algunas peripecias al momento de ponerlo ya en la impresión. Eh, ¿Algún libro que sea tu favorito y que no sea de diseño o de tipografía? Eh, creo que tengo 2 libros que conservo en mi memoria con mucho cariño. El primero creo que es el primer libro que leí por iniciativa propia y no porque te lo encargaran en la escuela, en la primaria, ¿no? Eh, Ahora verás, se llama, y no lo tengo porque es uno de los libros que vendí, se llama Fahrenheit, lo leí hace mucho, Fahrenheit 4, no me acuerdo el nombre, pero es como el nivel de calor en el que se queman los libros. Es un libro de ciencia ficción, creo que del autor Ray Bradbury. Soy malo con los nombres, te vas a ir dando cuenta. Y es un libro que habla de una época de alguna forma futura. En ese momento, por la época en la que se escribió, se sentía como muy futuro, pero tú lo sigues leyendo ahorita y se sigue sintiendo una cosa ahí como futura, pero presente a la vez. Es como un retrato muy interesante del mundo. Y es un libro donde los bomberos, su trabajo no es apagar incendios, su trabajo es quemar libros, porque resulta que en el mundo el criterio, la facultad de pensamiento, de análisis, está, por así decirlo, prohibido, y los libros son justamente un medio para que la gente genere juicio crítico.
Entonces, se generan un montón de cosas, suceden varias situaciones en torno a eso, en torno a que el libro de alguna forma propone una tesis donde el mundo no debe de pensar o las consecuencias que trae cuando la gente, las personas siguen como borrego lo que la mayoría sigue y les falta construir juicio crítico. Ese es uno que recuerdo con particular cariño porque aparte lo leí, si más no recuerdo, finales no, a mitad de la preparatoria y como que la cabeza me dije, ah, caray, ¿qué onda con este tema, no? Es ciencia ficción distópica. Y otro libro que también es del mismo género, se llama La caverna de José Saramago, y es un libro en el que pasan, diría yo, pasan muy pocas cosas, o sea, es decir, si tú divides el libro como en sucesos, han de ser 5 o 6 momentos, pero cada momento el autor te los así exprime y te los describe, y básicamente es la vida de unos alfareros que viven en un mundo, te lo ilustra el autor como lleno de gigantescas urbes, donde, bueno, no urbes, pero como centros donde vives y hay como espacios comerciales, muy similar a lo que de repente ahorita vemos en los desarrollos habitacionales que hay en varias partes de las ciudades principales del país y del mundo, en donde toda tu vida está concentrada ahí y te olvidas de lo que hay afuera, ¿no? Y te hacen pensar como en esta idea idílica de vida como muy moderna y demás. Entonces estos alfareros como que empiezan a darse cuenta que no tienen cabida en ese nuevo mundo. Entonces me resultó un libro como muy interesante porque de alguna forma, quizás sin ser consciente en ese momento, pero ahorita que lo estoy pensando, como quienes trabajamos en cosas que son muy artesanales, muy como del detalle, muy poco comunes, nos podemos llegar a sentir identificados con estos alfareros que están enrolados en un mundo como muy, pues ya muy tipificado, ¿no? Y entonces se sienten bien extraños. También tienen por ahí, no lo quiero spoilear, pero tiene un personaje que me encantó, que se llama Encontrado, no me gustaría hablar mucho de él, pero como que me acuerdo mucho justamente de la situación cuando aparece Encontrado en el libro y lo recuerdo justo como con cariño. No quiero decir qué pasa porque voy a estar spoileando un libro que a la verdad me parece maravilloso. Además de que José Saramago tiene una particularidad de escribir como rompiendo un poco ciertas reglas de puntuación y demás. Y aunque no te das cuenta, cuando profundizas en el libro y en ver esos detalles, como que es interesante que resulta que puedes leer sin las normas que están como construidas o tipificadas ahí en el mundo editorial. Entonces también eso es algo de llamar la atención. Ambos libros son de esos que no importa cuándo lo leas, es vigente, es Tal actual, cual. ¿no? Exacto. Excelente. ¿Y sobre tipografía o sobre diseño, algún libro que digas, este es mi favorito? Sí, de hecho, si me permites, hasta los puedo mostrar, como que creo Claro, que claro, por vale la favor. pena para que la gente los vea. A ver, mira, dame un minutito. Sí, por supuesto, por Aquí supuesto. están. Uno. Ay, seguro ahí va a haber un corte. Ahí está. Este es otro. Muy bien, ya los coleccioné, mira. De diseño como tal, no diseño tipográfico, pero es un libro que a mí me sirvió mucho. Es este libro de Ellen Lupton, que se llama Intuición, Acción y Creación. Dice por ahí Design Thinking, de hecho el título en inglés es Design Thinking, pero no es este Design Thinking que últimamente se enseña como a las empresas y al desarrollo de emprendedurismo, de innovación. Es como más bien el tema de si tú dividieras diseño gráfico, normalmente los libros que te encuentras son más, atienden al asunto gráfico y este atiende más el asunto de diseñar, de planear, de pensar, de designar, de decidir. Y es un libro que justamente como que tiene muchas, de una forma muy amable y muy ligera. Cuando eres estudiante te viene muy bien que te digan las cosas, creo que así. Te platica muchas técnicas justo como para pensar y resolver proyectos de diseño de todo tipo. Y ya de tipografía, recientemente compré de Ken Barber, de la firma House Industries, y de los varios libros que tengo de lettering, me parece que es como el que más he disfrutado, porque además de que la edición está muy padre, como que es un libro donde Ken no tiene empacho en hablar de distintas técnicas de lettering,
soy muy fan del lettering, por eso me parecía que era importante tenerlo en mi biblioteca. Y una vez que empecé a descubrirlo, a leer, fue como, esta cosa es genial. Y libros que también me parecen básicos que todo diseñador tipográfico debe tener, está el de Pancho Gálvez, creo que por ahí tú también debes de tenerlo. Sí, sí, por ahí, no tengo hermano, pero sí lo tengo por acá. Sí. Recuerdo que lo vi y lo padre es que justamente es como trae muy buenos tópicos súper específicos para creadores de letra y para quienes usan las letras. Y desde luego, pues Orgullo Nacional del buen Cristóbal Enestrosa. A mí este libro fue con el que arranqué a diseñar tipografía y hasta la fecha no lo suelto. De hecho, ahí se va a ver que tiene como etiquetitas y está sucio. Entonces, yo creo que un poco por como llegues a ver que mis libros están ocupados, manchados, hasta con hojas sueltas, son como los que prefiero y esos serían un poco los que tengo ahí como reservado. Hay algunos otros, acá atrás voy teniendo mi biblioteca, pero esos son los que siempre recomiendo cuando se trata de tipografía. Oye, pues, buenos libros, buenos libros de estos. Tengo por ahí dos de ellos, el de Pancho Gálvez y el de Cristóbal, Laura Meseguer y Scaglione. Tenemos el gusto también por ahí de conocer a Laura Meseguer, estuvo acá en Guadalajara hace unos años y también si nos llega a ver Laura, un abrazo con mucho cariño y mucho respeto. Cristóbal, pues también ya estuvo por acá en Kerning. Y bueno, no tenemos el gusto de conocer a Scaglione, ojalá que en algún momento podamos hacerlo. Decidir. Así es. Muy bien. Digo, eres una persona que tienes mucho como la capacidad de tomar algunas referencias y luego potencializarlas. ¿Tienes alguna persona que sea tu referente en tipografía? No lo quiero llamar ídolo, más bien como un referente que digas, siempre busco a esa persona como un modelo a seguir. No tengo una en específico, creo que he ido coleccionándolas y han cobrado mayor sentido en algunos momentos de mi vida que en otros. Cuando me metí al mundo de la letra, de las primeras referentes por ahí que estaban era Jessica Hitch, Martina Flor, igual le dije mal el apellido de Jessica, pero seguro la han de ubicar. Y de repente de Jessica descubrí o conocí que ella pertenecía en algún momento a otro estudio de esta Luis Fili, y entonces me metí a ver el trabajo de Luis Fili y se volvió también como, ya vi dónde sacó el ADN Jessica. Entonces por ahí estuvieron como involucrados. En la maestría, Paco me acuerdo que llegó a hablar de Jim Parkinson, un diseñador de logotipos muy prolífero y muy bueno, y lo tengo siempre ahí como cuando tengo que atender un proyecto de tipografía o de logotipo, como que invariablemente tengo que voltear a ver al trabajo de este cuate, como para que la memoria se me refresque. O el trabajo, por ejemplo, de Doyal Young, que hace unos logotipos y un trabajo de tipografía exquisito, es como invariable. Pero aparte de ese, hay un montón de otras personas que se me vienen a la cabeza. Hay Eric Marinovich, que hace mucho lettering en Estados Unidos. Por ahí descubrí a otro diseñador que no es como muy extravagante y muy como pues cómo decirlo, muy prolífero o muy sonado, pero se llama Simon Walker, que también su trabajo de letra me parece como fabuloso. Y de no diseñadores tipográficos, pero que saben muy bien trabajar la tipografía, está un diseñador que se llama Matt Willey, que por cierto Galeana está un poco inspirado en la selección tipográfica de Matt Willey, y por alguna razón también como que suelo estar visitando mucho lo que hace. De repente puede parecer que es repetitivo, pero hay algo que me genera siempre sorpresa. Por ahí lo sigo. Y Matt Willey me llevó a otro diseñador que se llama Vince Frost, que tiene su propia oficina. Antes pertenecía a Pentagram, pero ahora tiene su propia oficina en Australia. Y no diseñadores tipográficos, pero que saben manejar muy bien la letra, y ellos me llevan como a reconocer otro tipo de formas tipográficas. Y bueno, también hay como casas fundidoras que sigo. La casa de Scalione, por ejemplo, las fuentes que tienen son para mí también como siempre un referente cuando tengo que atender un proyecto. Es como, ¿cómo hubieran resuelto ellos la R? Pues me meto, busco sus Rs. Mira, esto está interesante. ¿Cómo pudieron haber resuelto
Entonces no hay algo como muy específico, pero voy juntando. De alguien, por ejemplo, nacional que suelo también seguirle mucho sus pasos, buen colega, buen amigo. Gen Ramírez tiene una mano impresionantemente buena y todo lo que va subiendo a redes, de alguna forma es como, hay que tenerlo mapeado porque también alimenta mucho al ojo. Entonces, sí, no, me cuesta un poco trabajo definir a alguien en concreto, más bien creo que han sido muchos. Ken Barber, no se diga, Ken Barber también es como alguien que lo tengo ahí siempre en la mira. Iván Castro de España, también en algún momento fue muy importante y tuve la oportunidad eventualmente de tomar un curso con él y como que ayudó a digamos, asentar muchas cosas que ya medio había descubierto de parte de él, observando y viendo su trabajo. Entonces sí, es un Iván mapeo también. como muy general. Sí, digo, o sea, digo, todos los que mencionas son grandes referentes y creo que nos haces también por ahí sugerencias muy interesantes para que quienes nos siguen en redes sociales, estudiantes y pues en profesionales, pues puedan también seguir en redes. Creo que es una, digo, hoy en día tenemos esa facilidad de que tenemos redes sociales y podemos estar viendo el trabajo de muchas personas. Así es. Digo, has mencionado por aquí grandes amigos. Iván Castro también estuvo acá en Guadalajara hace unos años. También, si nos estás viendo, Iván, un abrazo con mucho cariño. Gen Ramírez, que es egresado de la Universidad de Guadalajara, del CUAD, y que también esperemos pronto poder contar con su presencia. Gen, también si nos estás viendo, un abrazo fuerte. Pues digo, creo que es súper interesante tener algunas referencias y sobre todo que vengan de contigo, ¿no? Eso ya filtra un poco. Gracias. Es, muy bien, Tocayo. De manera breve, ¿cómo fue tu acercamiento a las letras? Hay quienes nacen con la inquietud de alguna profesión, hay quienes se dan cuenta en el camino que les gusta y que, bueno, quieren seguir esos pasos. ¿Cuándo fue que Jorge Martínez se interesó por este tema y decidió, pues ahora sí que enfocarse y hacer un desarrollo profesional en torno a este tópico del diseño? Okay. En la carrera, pero no fue en la materia de tipografía. La materia de tipografía la llevé con Félix Beltrán y más bien trató como de selección, pero de una perspectiva como muy de su visión del funcionalismo, que es en donde se desarrolló. Entonces, ahí no fue como mi encantamiento. Fue después, ya en materias posteriores, coincidió que conocimos a un profesor que era de Tampico, pero había estudiado diseño de información acá en Puebla, había estudiado acá la maestría en diseño de información y como que se empapó y conoció y entendió muy bien el tema de tipografía desde una perspectiva muy integral. Llega a Tampico, coincide que nos da clases en una materia que correspondía a otra cosa, pero se dio cuenta que traíamos mucha deficiencia del conocimiento tipográfico y la compartió y la dio desde una perspectiva muy purista, pero a la vez como muy abierta. Él es muy buen didacta. Si está viendo por esto, Ernesto, le mando un muy fuerte abrazo con muchísimo cariño. Y a partir de ahí como que hizo un clic. Y luego él como coordinador de la carrera motivó a que el congreso que se hacía por allá llegaran personas como Gabriel Martínez Meave, como Alejandro Lo Celso, y de repente empecé a encontrar en ellos como el tema de hacer la letra y fue, ah, caray, ¿esto qué onda? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto qué? ¿No? Y por medio de ellos conocí el nombre de Paco Calles, Francisco Calles. Me fui como profundizando, encontré que había una maestría y un diplomado en Veracruz. Fui al diplomado que por temas de narcotráfico estaba muy fuerte en ese entonces, solamente hubo oportunidad de hacer una materia o un módulo de los 4 módulos y, y fue una materia de un módulo de quirografía, como de comprender cómo la mano puedes estructurarla para hacer como sistemas de letra a mano. Y eso para mí fue como el despertar. Ahí fue donde dije, estoy perdido. Mi vida ahora cobrará otro rumbo, otro sentido. Y en ese momento fue que tomé la decisión de, tengo que hacer la maestría, tengo que profundizar en esto, tengo que un montón de cosas. Y eventualmente cuando la maestría se volvió a abrir, pero se abrió en México, pues me mudé y desde entonces no he parado en este tema. Es un tema en el que ahí he estado, y he estado, y he estado, y he estado. Y fue así, fue un poquito fortuito quizás. Yo antes pensaba que iba a ser ilustrador, hay cierta habilidad con la mano, pero
resulta que esa habilidad me vino mejor como para hacer y dibujar letras. Ahora veo mis ilustraciones y digo, no, qué pena, mejor me quedo en el mundo de las letras, que es donde más cómodo me siento y mejores cosas puedo hacer. Qué bueno que te decidiste por esto, Cayo, porque mira, aquí estamos en este tema y bueno, o sea, es muy recurrente el hecho de que muchas personas que quieren dedicarse a la ilustración se dan cuenta que la tipografía también es un tema que les apasiona y también es muy recurrente que esta intención o esta inspiración por dedicarte a las letras surge ya a nivel profesional o hasta después de ello, ¿no? Así O sea, es. ya cuando egresas. Y bueno, digo, esto lo están viendo muchos alumnos, entonces también, pues, que se den cuenta que nunca es tarde para seguir tu sueño o para seguir el tema que te apasiona. Eh, Te voy a hacer dos preguntas que van de la mano. La primera es, ¿cómo ves el mercado tipográfico en nuestro país? Y la segunda, si me, es también, ¿cuál consideras tú que es el reto más grande para el gremio de la tipografía en México? Ok. Ándale, esta es la pregunta del millón que hasta ahorita creo que toca. Eh, Creo que lo que voy a decir se tiene que tomar con muchas pinzas porque la realidad es que mi visión es como muy específica, muy como, me imagino un caballito que tiene aquí al lado de estas cosas que le impiden ver hacia los lados. Y por más que yo pueda pensar que observo muchas cosas, la realidad, y soy honesto conmigo mismo, tengo una limitante de ver más allá de lo que a veces tengo enfrente. Pero con eso, y la pregunta me lo exige, pues trataré de dar mi opinión. Si consideramos que el mercado es como este elemento donde hay quienes compran, hay quienes venden, eh, y pensando un poco por lo que escucho de historias de otros colegas que tienen más años de experiencia, otros colegas que van también iniciando, me parece que es un momento muy particular, muy interesante, porque creo que hay más gente interesada en comprar y a la vez hay una efervescencia de mucha gente interesada en crear y producir. No sé si lo suficiente, no diría suficiente porque hay mucho, pero más bien es como más orientado a que se generen productos ya bien armados, bien terminados. Creo que hay muchas cosas que están ahí en las computadoras y poco que sale a la luz, o no, lo que no es equivalente lo que está en las computadoras versus lo que está saliendo a la luz pública. Entonces, por un lado, esa efervescencia es buena porque resulta que ya es más común encontrarse a gente que le interesa y que produce letras, y eso se vuelve como un correr la voz para que personas que la usen, pues por lo menos les empiece a llamar la atención, volteen a ver y digan, a ver, ¿esto de qué va? Y creo que eso también se refleja dentro del mercado en quienes compran. Por lo menos a mí me ha tocado, independiente a los proyectos que pueden llegar a caer en Enigma, donde trabajo. A mí, de forma personal, me ha tocado que se me han acercado cada vez más personas a preguntarme, a hacer cotización, a tener interés, y eso es algo que es relativamente reciente y que lo encuentro muy mapeado en el mismo tiempo que como veo esta efervescencia de gente creando. Entonces a mí no se me hace coincidencia, más bien me parece que es uno un reflejo del otro. Y me llama la atención porque se me han acercado, por decir cualquier cosa, empresas que tú te imaginarías, estos cuates no necesitan una fuente tipográfica a la medida, no tienen el capital quizás como para poderlo llevar, pero por alguna razón, como vieron que hay otras marcas más grandes a las que aspiran, que tienen su propia tipografía, dicen, pues voy a preguntar cuánto cuesta, qué implica, y ya tan solo eso quiere decir que hay gente que está empezando a llamar la atención que antes no lo tenían como registrado. Se me han acercado colegas o estudios que están más metidos en el mundo del branding, que también se acercan como para ver si tengo ofertas y conozco de alguien que venda licencias, no tanto un desarrollo a la medida, pero licencias, porque ya no quieren comprar o no quieren dirigirse a las casas del extranjero, sino quieren por un espíritu también de apoyo a lo local, quieren comprarle o consumirle a los diseñadores mexicanos.
Y entonces de repente es como, híjole, ¿qué te digo? Porque aunque yo estoy en un esfuerzo de creación, tampoco es suficiente como para poder satisfacer todas las necesidades de las agencias de branding, pero conozco a este otro cuate que puede llegar a tener un producto que te interesa, pero cuando le toco la puerta o le pregunto, resulta que también su proyecto está como en etapa de desarrollo, no lo ha terminado. Y entonces, híjole, es un momento en donde debe de haber un buen empuje para terminar los trabajos que por ahí se están creando, porque la realidad es que empieza a haber gente, personas, empresas, estudios que están empezando a voltear a ver como con mayor recurrencia la adquisición, ya sea a la medida o de licencias tipográficas de estos proyectos. Entonces me parece que justo es un muy buen momento. Y aunado a la pregunta que haces, que tiene que ver con qué nos hace falta, eh, haciendo un hilo de lo que acabo de decir, es, creo que hace falta brincar ya no tanto de los creadores, que es como ahorita creo que pasa mucho en nuestro medio. Habemos muchos creadores, muchas personas que estamos como creando formas tipográficas, pero no hemos logrado generar en nosotros un apéndice, no tanto como de creadores tipográficos, sino como de un pensamiento más de comercialización, de estrategia de venta, de negocios, de algo que te ayude a que lo que hacemos sea más sustentable y verlo justamente desde una perspectiva de, oye, pues ya metiste mucho tiempo, esfuerzo y todo se traduce en dinero en estos proyectos que estás haciendo, pues trata de impulsar o a dar los últimos empujones y agregarte de estas otras cosas que no te enseñaron en la carrera para no solo ser diseñador, sino ser algo más que un diseñador tipográfico y puedas vender lo que estás haciendo. Eso, aunado como eso tiene que ver con crear industria y el crear industria también tiene que ver con, por ahí recuerdo que, no me acuerdo si fue a ti o alguien más se lo llegué a comentar, no solo basta con que tengamos en toda esta especie de escenario diseñadores que hacen las letras, también viene bien que nos apoye un programador que nos ayude a la parte ingenieril, que tengamos la asistencia de alguna persona que le sepa las ventas para que nos ayude a la comercialización. Y todos estos perfiles adicionales que podemos sumar y que existen, allá están afuera, creo que van a ayudar a que nuestro trabajo pase de lo que yo todavía creo que está como un poco en estado de oficio, de oficiante, y se vuelva más como profesionales y una industria robusta. Pero creo que estamos justo yo me lo imagino como en una mariposa que están por salir del capullo y ya está asomando la orejita, la antenita. Ahí es donde creo que andamos más o menos. Interesantísimo tu punto de vista, tocayo. La verdad es que coincido con que si tú volteas a ver hacia atrás 10 años y luego volteas a ver cómo está el contexto hoy en día, ha crecido bastante, ha madurado mucho el mercado, el gremio, la industria de la tipografía en México, pero todavía falta profesionalizar, o sea, darle, como decías, este empujoncito final para que salgan tantos proyectos que hay, que bueno, tú y yo conocemos a muchos colegas que tienen grandes proyectos, pero que no están todavía a la venta. Ojalá que pronto podamos dar ese brinquito y va a ser una revolución en nuestro país, en nuestra industria. Ojalá que pronto pueda ser así. Yo creo que sí, por ahí estoy sabido de cositas que se están haciendo y que esperamos si pronto ya aparezcan públicamente para que eso empiece a cobrar sentido y se vuelva como una realidad que otros diseñadores también animen como a seguir, replicar o tomarlo desde su propia trinchera, pero yo creo que ya estamos a muy poquito a saber. Ojalá, ojalá, tocayo. Dos preguntas últimas de esta primera serie para luego pasar ahora sí al libreto. Perfecto. ¿Cuál ha sido el proyecto? Digo, tengo una sospecha, pero ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha llenado a hacer? Libreto, desde luego que sería uno, pero pues vamos a dejarlo, como bien dices, para después. En Enigma me responsabilicé de Bitso, es una fuente tipográfica para esta empresa de cripto trading, de criptomonedas, pionera en ese tema en México. Y ese proyecto que demandó mucho de que estuviera como muy atento y coordinando y produciendo y diseñando. Desde luego que es un proyecto que también integra a muchos otros perfiles, no es algo que yo haya hecho
por cuenta propia, pero podría decirse que el 70, el 80% de la creación y de la responsabilidad recayó en mí. Como que fue un proyecto que también hizo que lograra yo reafirmar cosas que ya había aprendido, que tenía sospecha, que más o menos iba armando en mi caja de herramientas, ahí como que se asentó. Y es un proyecto que además de ser una fuente pensada para un poco lectura, pero también tenga cierto grado de particularidad como para funcionar como una fuente tipográfica identitaria. Lo más complejo tenía que ver con que funcionara en pantallas. Ese era como el principal requisito. Y entrar en ese tema, entender un poco lo que implica, más o menos familiarizarme con los que veres de una situación así, la verdad es que me trajo como muchísimo aprendizaje que se logra extender a otras cosas. Lo que aprendí en Bitso y lo que hice en Bitso me va a terminar ayudando, me termina ayudando en la producción de otras fuentes. Y además fue un proyecto, como diría Terzo, porque el cliente, todo su equipo, tuvo mucha participación, tuvimos mucha retroalimentación, logramos en consecuencia que fuese una fuente como a la medida de lo posible que cayera muy bien también a satisfacer las necesidades de ellos como usuarios de la fuente, como quien las manejan. Y eso también es una satisfacción muy interesante, el lograr coincidir la visión que puede llegar a tener uno como creador con la satisfacción de una necesidad que te está planteando el que llega como por acá, ¿no? Entonces, como que está lleno de cosas que le dan palomazo, 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 y por eso creo que eso es uno de los que más me recuerdo, pues, o siento como buenos en mi experiencia. ¿Y alguno que te haya dejado como ese gusanito de decir, hizo falta algo o pudo haber quedado mejor? Sí, coincide que mientras estábamos haciendo Bitso, primero estábamos trabajando en GMX, que es la de el gobierno actual, pero coincidieron las dos eventualmente. Entonces, de estar yo en el equipo de GMX, tuve, como te digo, que encargarme de Bitso. Y entonces, por un lado, me quedé como las ganas de haber trabajado un poco más en GMX por las particularidades que tiene, sobre todo a nivel forma, las características de la tipografía. Ahí trabajé en el desarrollo de diacríticos, en algunos otros signos, pero pues como mi persona requería que estuviera más atendiendo otro asunto, entonces me quedé un poquito como con esas ganas. Y en el caso de Galeana, ya cuando se exportó, ya cuando salió, ya cuando estaba afuera, yo la empecé también a usar como para mis proyectos personales y es la que uso como para mi comunicación. Y de repente ya en el uso me doy cuenta que por lo menos de las 4 variantes de extensión, lo que es la estándar y la extendida, es decir, las dos familias que pertenecen al universo más extendido, por ahí como que les haría falta haber pensado diferente las interpolaciones. Seguí la estrategia de Impalari, pero me di cuenta que para este proyecto en particular, a lo mejor no debió haber sido estrategia, debió haber sido más como ojímetro, porque en ciertos tamaños pequeños como que la normal se puede llegar a ver blanca. Pero aunque no es algo que va a poder resolverse para la salida comercial y hasta la venta, a menos que por ahí platiquemos algo con Latino Tab y se transforme. Yo por lo menos para mí, como te digo, la uso, se me hizo muy fácil. Le agrego una instancia adicional que tenga un pesito mayor y por lo menos en mis archivos Galeana no tiene solo 6, sino 7 pesos en estos niveles que me ayudan a que lo que yo hago pues justamente satisfaga la necesidad que detecté. O sea, ahí lo pude resolver, por lo menos para mí. Pero sí me quedo con esa sensación. Y bueno, creo que todos los proyectos tienen la capacidad de mejorar. El tema de la tipografía, como cualquier software, es que tiene este tema de que lo puedes meter y meter y meter y meter, pero también hay que de repente saber decir, a ver, párate, también hay proyectos que son por una cosa, proyectos para otra cosa, y si no, se te puede ir la vida en uno solo y nunca acabas. Tampoco se trata de ser todo hiper perfecto, todo súper, súper bien logrado, porque el objetivo es que funcione. Mientras tenga una función, una efectividad, ya las otras cosas puedes negociar contigo mismo
de si realmente le hace falta o es más como el interés personal o la obsesión personal por el hiperdetalle. Que a veces son cosas que tú ves como creador, pero que realmente, o sea, te molesta porque sabes que este nodo Sí, estuvo 5 unidades atrás o adelante, pero que realmente no afecta en el funcionamiento de algún del producto, ¿no? proyecto. Así es. Y te pasa que ves de pronto un proyecto de hace años y dices, tengo esta intención, este impulso por meterle mano, pero dices, ya está, ya se terminó, ya se cerró ese proyecto, o no te pasa. Fíjate que no, como que sí logro yo encontrar esa especie de medida de, bueno, ya fue, ya aprendiste, también los errores ayudan a que los siguientes proyectos se afronten de mejor manera. El que sí, indudablemente, libreto es como, era una idea inicial, me topo con otras experiencias y entonces me hacen volver a voltear a ver el proyecto, hay que meterle mano, me topo con nuevas experiencias, voltear a ver el proyecto hasta que logre quedar. Estoy seguro cuando acabe no vas a quedar perfecto, pero ya me voy a sentir más satisfecho. Ese sin duda te digo, es como el que requiere que ahí esté, dándole cariñito. Excelente. Y bueno, pues justo me das pie a pasar a la siguiente etapa de esta entrevista, que es platicar un poquito más del proyecto que, repito, Jorge nos ha prestado amablemente para poder hacer un análisis, para poder imprimirla en sistemas de impresión diferentes, en diferentes sustratos, y luego poder observar su comportamiento técnico, a ver qué tanto rinde en ya condiciones un poquito más extremas, ¿no? Eh, a ver, Tocayo, ¿cómo decidiste? ¿Cómo fue tu acercamiento para comenzar con el libreto? Ok, es una historia un poquito larga, voy a tratar de reducirla porque parece, me es muy fácil como hablar como perico. Este, Te cuento, cuando estaba en la carrera, mi novia estudiaba producción audiovisual, y dentro de sus materias estaba el tema de generar guiones. Y algo que me llamó la atención que platicaba es que para los guiones de cine y de televisión hay como una norma de usar fuentes tipográficas mecanográficas o de origen mecanográfico, para ser más específico como Courier en sus distintas versiones era la de norma. O sea, a mí me llamaba la atención, dije, bueno, ¿por qué? Y resulta que era un poco como por usos y costumbres proveniente de cuando se desarrolló la industria, o bueno, eso es lo que yo dentro de un poco revisar descubrí. Cuando se desarrolló la industria del cine en los años 40, 50, 60 fue agarrando forma, quizá un poquito antes, pues lo que servía para escribir o lo que usaba para escribir en la computadora era la máquina. Y entonces se hizo convención este estilo. Por ahí hay algunas personas, algunos autores, algunos expertos en cines que dicen que ayuda a que haya una métrica de tiempo en las hojas, como que cada hoja equivale a X tiempo en las películas, pero pues a mí se me hacía raro porque hay ciertas películas que tú puedes decir en una hoja y entonces se quedó contemplando el espacio 20 minutos, una cosa así, ¿no? Entonces dije, no le encuentro sentido, yo creo que es más usos y costumbres. Y cuando llegué a la maestría y tuvimos que desarrollar un proyecto, yo sentía que tenía que afrontar un proyecto como un poco complejo en el sentido de tratar de resolver un problema muy específico. Dije, ya estoy aquí, ya estoy en la maestría, ya estoy en esta experiencia, pues me aviento con todo y no hago como solo letras por hacer, más bien trato de resolver un problema. Haciendo investigación me di cuenta muy tempranamente, no puedo cambiar la fuente tipográfica de la industria del cine, ni aunque quiera, no era el propósito, pero dije, nadie me va a hacer caso. Pero revisando unos documentos que yo tenía por ahí, hice yo teatro en la carrera, me di cuenta que uno de los guiones que tuve yo, de uno de los libretos, más bien en este caso se llaman libretos que tuve en la carrera, estaba escrito con una fuente tipográfica de estilo mecanográfico. No era Courier, pero tenía esta característica. Entonces, eso me llamó la atención porque es como estoy enfrentándome a un escenario similar donde veo Courier, pero ¿por qué no? Y sobre todo a mí lo que se me hacía raro es, ¿por qué usar una fuente así que es un poco más problemática la lectura? Ese estilo de alguna forma era útil en la mecanografía porque
tienes estos anchos fijos, pero actualmente ya tienes una computadora donde el ancho fijo no es necesario y es más cordial al lector tener fuentes tipográficas de ancho variable. Entonces, ¿por qué se siguen haciendo estas cosas? Y ese es el problema que afronté la maestría. Tuve que descubrir, tuve que adentrarme en, o bueno, fue la que yo decidí como desarrollar, en cómo generar una fuente tipográfica que estuviera pensada para algo tan específico como el guión teatral. Y sobre todo desde la perspectiva en que si yo por lo menos tengo la sospecha de que una fuente tipográfica de ancho variable es más útil al usuario, que es por ejemplo el staff o los actores, que imagínatelos en la oscuridad tratando de leer su parlamento para recordar si algo se le olvidó, los transportes, que con una lamparita le está diciendo, hey, se te está olvidando el parlamento tal, como que requieres algo que sea muy útil. E investigando, pues me fui dando cuenta de todo lo que implicaba como desarrollar ahí una fuente tipográfica para este tema. Bueno, un poco continuando la historia, a ver si esto no termina respondiendo otras preguntas que tengas, pero ya quedando en el hilo. Dices, tú síguele. Tuve la oportunidad porque como la desarrollé mientras estaba en la maestría en México, estábamos muy cerca de una escuela de teatro que era una escuela de Argos. Recordaremos, quienes ya tenemos algunos añitos, que Argos fue una productora importante de televisión en México. Hizo varias de las telenovelas como diferentes en su tono, transmitidas por TV Azteca. Yo me acuerdo que veía hasta Mirada de Mujer a los 5 años con mi mamá y viendo el drama que se armaba. Y me llamaba mucho la atención esa telenovela. Entonces, coincidió que cerca de donde tomaba la maestría estaba esta escuela y pues tuve la iniciativa de acercarme para preguntar, pues aquí deben de venir a ensayar estudiantes que si bien van a ir a la televisión, seguramente también van a terminar yendo al cine o al teatro, algo debo de aprender o algo debo de descubrir. Y efectivamente, entre Argos, que estaba ahí, y entre otras escuelas que tuve oportunidad por conocidos de acercarme, tuve un intercambio de ideas con creadores del mundo del teatro, dramaturgos se les llama a quienes escriben para teatro, con actores o con estudiantes de teatro, y encontré una cosa bien interesante como un contraste de ideas. Por un lado, los dramaturgos, como estudiaron su carrera en base a las normas del cine, están muy acostumbrados a escribir justamente con un estilo mecanográfico. Y ellos dicen que les da un sabor como interesante. Ese estilo tipográfico, más allá de la regla, también les proporciona un sabor. Pero por otro lado, los estudiantes, los actores, el cuerpo de staff de las puestas en escena, me decían que no les resultaba tan buena una tipografía mecanográfica porque les costaba leer, que preferían y les pedían al dramaturgo, envíenme el archivo en Word, y ellos seleccionaban Arial, Helvética, Times, si querían hasta Comic Sans, cualquier cosa que les resultara más útil. Entonces ahí descubrí que la hipótesis que yo tenía, pues se empezaba como a formalizar más, es decir, no es buena idea tener una fuente tipográfica monoespaciada de este estilo como Courier para el usuario final, porque el usuario final lo que hace es busca otra cosa. Ya si le llegó el impreso, pues ni modo, pero busca otra cosa. Pero los dramaturgos, como tienen esta especie de enfoque y superconcentración en este estilo, como que no se pueden desapegar de ella. Entonces dije, ¿cómo lograr una fuente tipográfica que por un lado satisfaga las necesidades del usuario final, pero que también se vuelva algo a considerar de parte del dramaturgo, porque por lo menos parece o se siente que es una fuente tipográfica como Courier? Y la solución que encontré, la solución que hallé y que después como que medio se corroboró una serie de encuestas y de acercarme de nuevo con estas personas y se fueron corroborando, es que tenía que ser una fuente, sí, no monoespaciada, de ancho variable, pero que tuviera rasguitos, los patines, las gotas, que se sintieran de un sabor como de máquina de escribir. Adicional a eso, otra cosa que yo viví y que me compartían los usuarios es que los libretos se suelen entregar a uno y le van sacando copia. Ya por ahí tercer copia de la copia de la copia, ya empezó a tener pérdida de mancha, es decir, se va consumiendo la mancha, se va haciendo delgada. Y eso es algo que tuve que también estudiar, tuve que ir haciendo pruebas de mi fuente mientras la iba produciendo
y viendo cómo la copia de la copia iba comiéndose cosas y también cómo estos productos se imprimen en impresoras caseras, entender un poco cómo la capilaridad del papel y de la tinta, en inyección de tinta o en láser, afecta al cómo se expresa la forma. Y todo eso fue un cóctel que tuve que echar a la licuadora y de ahí salió el libreto. Salió de esa mezcla de ideas, de esas trampitas que tenía que tener para soportar el medio impreso o para de tener un poco más de peso a lo normal para cuando la fotocopia número 3 le pasara, se redujera pero no quedara perdida, de no tener contraste para que la fotocopia no se coma los delgados y muchas otras cosas más que fui encontrando en el proceso. Entonces, si bien entiendo, tú tenías como dos objetivos, uno de comunicación o de estilo y otro mucho más enfocado a la parte técnica, ¿no? Así es, Para exactamente. que los dramaturgos sintieran que se les está haciendo justicia teniendo una fuente muy parecida a la que ellos utilizaban o a la que ellos querían, pero también que los que lo van a leer, pues lo puedan leer. Exactamente, ese era un poco el propósito, como que originalmente yo estaba encaprichado en que fuera una romana y me importaba un comino si en la industria la convención era este estilo mecanográfico, pero fue hasta que empecé a platicar con los dramaturgos, con los gente que hace teatro, que está metida en este medio, que me fui despojando de mi propia idea, de mi propia impresión, de mi propia visión y me alimenté realmente de lo que sugerían ellos. Y así fue como literal dices, por un lado tiene que satisfacer necesidades técnicas para el usuario final y de reproducción, pero por otro lado no puede dejar a un lado la parte de estética o de gracia o de aspecto, de estilo, que está acostumbrado a consumir y a usar el dramaturgo. Interesante, Tocayo. La verdad es que es un tema también muy recurrente, como es importante desprendernos de nuestra primera intención, nuestro primer objetivo, aprender como a decir, bueno, no, o sea, no se puede, no va por ahí y cambiar de idea. Qué difícil, sobre todo para un proyecto que va a ser tu proyecto de titulación de un posgrado Es, y que pues uno siente como su hijo, ¿no? sí, definitivamente. Fue todo un reto y fue uno cuando lo arranqué por ahí de la quinta materia, quinto módulo de la maestría. Fue otro cuando me pasé al seminario de titulación y tuve retroalimentación de colegas, de profesores. Hubo muchas cosas que se transformaron, pero nunca sin olvidar lo que había encontrado de esta experiencia de compartir como información con gente que está más metida en el medio. Y ahora es otro, después de 5 años de haber cerrado el archivo, no volverlo a abrir. Ahora está cobrando, digamos, la esencia es la misma y la forma se parece bastante, pero ya mi ojo está siendo más crítico en saber dónde hace falta que las curvas sean más suaves, que el peso no sé qué, que no necesito tantas variantes, un poco menos. Ya estoy siendo como más juicioso en esa toma de decisiones. Justamente va por ahí. Actualmente, ¿cuántas variantes tiene y cuántas variantes quieres construir para la familia tipográfica Libreto? Tiene 7 variantes romanas, pero la idea es que se multiplique por 2, agregando las itálicas. Es decir, 14, todavía estoy terminando de evaluar si sean 12 o 14, por un tema de que, no sé, digamos, este peso medio, que te digo que es un poco más grueso de lo normal, cuando tú lo ves en pantalla sí se ve más grueso. Es decir, impreso funciona bien, pero en pantalla se ve más grueso. Entonces he estado evaluando como si tener 2 pesos medios, uno preparado para el mundo impreso y otro preparado para el mundo digital, sobre todo porque las fuentes, aunque tengan un propósito, al final de cuentas, estando ya ahí en el mundo, se terminan usando para muchas otras cosas. Y si hay gente que a lo mejor no hace teatro, pero le funciona bien la fuente porque está acostumbrada a hacer producción en tirajes cortos en su casa o con una máquina de risografía, como que es lo que estoy terminando de evaluar, te digo, ese precio medio que pueda permitir que los diseñadores no sientan que están usando una letra muy gruesa, pero que también sepan que ahí está ese recurso por si tienen que imprimir con algo donde las fotocopiadoras te van a reducir. Pues que estoy todavía entre los 12 y los 14.
pero eso es lo que contempla. ¿Y cómo decides normalmente cuál va a ser como este mapa de variantes? O sea, ¿cuáles son las variables que tú consideras para definir cuántos pesos y cuántos estilos tendrá una familia tipográfica? Para mí es fundamental entender que los estilos, jugando entre sí, tienen que hacer diacrisis, tienen que generar como cambios de ritmo al ojo. La itálica versus la romana, pues es como que la itálica sientas que es hermana, pero a la vez te dé el énfasis para decir, aquí estamos en otra cosa, ¿no? Ahí hay un tema sutil de tomar decisiones. Y respecto a los pesos, lo mismo. Hay algunas variantes, unas familias que pueden tener un montón de pesos. Galeana tiene muchas variantes, pero no tiene necesariamente muchos pesos, pensando justo en esto que estoy diciendo, donde no logras notar tú la diferencia entre uno y otro y otro. Y yo creo que el tener variantes, pues es para eso, para que generes distintos énfasis visuales. Entonces siempre esa es la prioridad en la cual decido yo qué variantes va como a tener. El que cuando las veas en contraste te logre hacer como distintas escalas, los músicos lo entenderán mejor, como distintas escalas, para que tu producto, el proyecto que estás haciendo con el uso de esta fuente, le ayude a quien la lee, sepa dónde está viendo brincos. Es un poquito como la idea. Que sea claro, ¿no? O sea, que sepas cuándo es una, cuándo es la otra, porque luego también puede ser hasta peligroso que alguien utilice un peso seguido, que no hay mucha variación y que cuando pasas a otro equipo de cómputo que no la tenga instalada, pues te recorra todo el espaciado y toda tu maquetación. Así es, exactamente. También podrá ser ahí un tema complicado. Uh-huh. Y, por ejemplo, Tocayo, ¿cuál consideras tú que es como la mayor ventaja del libreto para el uso? Digo, sabemos que va enfocada para un uso en un entorno de guiones de teatro y demás, pero como tú bien lo decías, es muy posible que la mayoría de usuarios de la fuente, ya que esté en el mercado, no va a ser para escribir o para imprimir guiones de teatro, sino para otras cosas. ¿Cuál consideras tú que puede ser la mayor ventaja que puede tener el libreto con respecto a otras fuentes similares? Yo creo que es como el pensamiento que tiene para adecuarse a estos métodos de impresión como de baja calidad. Ese es creo que su principal ventaja. Existen muchas fuentes que lo tienen y eso no la hace única, pero quizás, aunque existen muchas, no todas son conocidas, no todas son sabidas. Por lo menos yo la mayoría de las que encontré eran fuentes sin patines, estaban pensados, por ejemplo, para directorio telefónico, que es otro asunto. No es que esta vaya a resolver ese tema, el pensamiento de diseño va por otro camino, pero es como una fuente con patines por ahí, mecana, que proporciona, además de este sabor particular, proporciona la facilidad de otorgar como un poco más de eficiencia en impresiones de baja calidad. Desde luego que se puede usar para muchas otras cosas, ¿verdad? Pero ese creo que sería como su principal ventaja de que desde diseño así está concebida y esperemos pues tenga esa utilidad. ¿Y tú consideras que tiene alguna debilidad o que aún estés trabajando en ella? Sí, de hecho, por eso está ahorita en desarrollo, le faltan muchas cosas. Originalmente ya hasta tenía kerning, el kerning lo borré por completo, pero me di cuenta que ya tengo otro tipo de estrategias para hacer kerning que resultan más útiles, más ventajosas, más fáciles en cierto sentido de producción, pero con mayor eficiencia. Entonces, sobre eso estoy trabajando. Le faltan las itálicas porque ya no se puede concebir una fuente tipográfica para texto sin itálicas, se requiere, es como una norma. Entonces, eso es algo que también detecté y bueno, había que complementarlo. Había unos temas ahí de, cuando yo la creé como con muchos componentes separados y eso a nivel de producción cuando se exporta es un tema estar controlando tantos componentes que se queden como bien hermanados entre sí. Entonces, también hay otra estrategia de dibujo vectorial en la que ya
estoy eficientando muchísimo mejor para que yo reduzca las posibilidades de errores al momento de exportar. Todos esos errorcitos por ahí están mapeados y los estoy atendiendo. Estoy seguro que al final, ya cuando exporte y se vaya a la venta, algo más pasará, pero por lo pronto eso va. Otra cosa que también detecté es, pues yo encontré que requería ciertas trampas para el tema de la expansión de la tinta, de la capilaridad, pero no fui ortodoxo en tratar de llevar esas trampas a muchas letras y muchas zonas donde era necesario, como la tuve que hacer muy rápido para el tema de la entrega de la maestría y que por lo menos el proyecto tuviera como la calidad adecuada. Hubo muchas cosas que se me fueron, que a lo mejor tienes que verla a detalle para descubrirlo, pero pues ya que estoy trabajando en ella lo descubro. Y ahorita estoy en eso, en que verificar que todos los caracteres también tengan muy bien pensadas sus trampas y funcionen como debe de ser. Entonces está en una etapa de la idea, la estamos tratando de dejarlo lo mejor pulida porque trae un montón todavía de errorcitos por ahí que era necesario cuidar. Pues ojalá que lo que resulte de esta investigación te sea de utilidad para que también puedas ahí observar algunos detalles que posiblemente puedas ahí considerar, ¿no? Cuando estés haciendo esos ajustes, tocayo. Así es. Oye, pues, ¿Te puedo pedir un favor? Pero voy a cerrar la ventana porque está lloviendo y se oye. Dame un minutito. Claro, claro. Sí, sí. Listo, perdóname porque creo que No, sí iba a estorbar mucho el sonido. nada, no te preocupes. De hecho, no se escucha, ¿eh? O sea, Bueno, pero igual se te mojan las cosas. Bueno, pues, Jorge, pues, la verdad es que creemos que este proyecto de investigación puede también abonar un poquito a tus conclusiones con respecto de la fuente. Esperemos pronto poder darte resultados y que tú lo puedas también considerar si es que lo ves pertinente al momento de hacer los ajustes. Quiero cerrar con 3 preguntas. La primera es fundamental. ¿En dónde podemos encontrar tus fuentes? Bien, Libeto todavía no está a la venta, pero Fundió y Galeana las distribuye la fundidora chilena Latinotype. Entonces les recomiendo justamente que visiten su sitio y que aunque la van a encontrar en muchos otros canales que están ahí para fácil acceso, pues sí recomendaría que la trataran de comprar como a la distribuidora más acercada a la relación con el diseñador, para que también las ganancias hacia el diseñador pues lleguen como más íntegras y no se empiezan a repartir entre los distintos terceros que la van vendiendo. Me encantaría tener también un como espacio o panel de venta, el sitio con la marca donde cual ahora he decidido que mis fuentes ya van a pertenecer no como Jorge Martínez, sino como una marca. Ahí está, es etimos con y.xyz, pero todavía no es un sitio que esté pensado como para la venta. Primero tengo que alcanzar otro como arco de movimiento financiero para empezar también a mover como otro desarrollo. Y en ese sentido, todavía no las vendo. También por un acuerdo comercial que tengo con Latinotype, no las puedo yo vender de forma personal. Libreto será otro cantar. Libreto, hay otro espacio que se está desarrollando donde se va a vender y en cuanto tenga ya como la premisa, pues con gusto se las deben compartir ahí en mis redes o donde sea. Pero por lo pronto Fundió y Galeana, ahí las pueden encontrar en el sitio de Latinotype. Y este es un gran consejo, ¿no? Que los compradores de fuentes pues busquen la forma de comprar lo más directamente posible con los desarrolladores, con las personas que lo hicieron, ¿no? Si no, la utilidad se va a diluir entre cada una de las etapas de intermediación que pueda haber en este proceso de compra. Es correcto. Y bueno, te quiero pedir 2 favores, 2 consejos para los estudiantes de diseño. El público que mayoritariamente va a ver esa entrevista, que la está viendo, es estudiantes de diseño. Y entonces que nos puedas dar 2 consejos. Uno, desde la trinchera del diseñador tipográfico hacia los usuarios de las fuentes tipográficas. Y otro, desde el diseñador gráfico como usuario de fuentes.
Ok. La primera, como diseñador de fuentes tipográficas para los usuarios, que creo que es como una máxima, es eh, identifiquen o entiendan que las fuentes tipográficas son un software, son como un software, y como software está regido bajo cierto marco legal, y la legalidad en este caso tiene que ver con que tú como usuario de la fuente no vayas a terminar afectando o infringiendo una norma, una ley. Y entonces en ese sentido es que no solo se dediquen a usarlas, a buscarlas, a descargarlas, sino que traten de entrar en un tema personal de intenten descubrir qué dice la licencia, cuáles son las limitantes de uso, porque sobre todo por cómo ha avanzado la tecnología y por cómo cada vez nos somos más conscientes de muchas cosas, cada vez va a ser quizás más fácil que podamos saber si alguien está usando o no correctamente o no legalmente una fuente tipográfica. Como estudiante es muy fácil caer en ese error, en esa ilegalidad. Entonces creo que también es un muy buen momento como estudiante saber y entender que hay distintos tipos de licencia, que hay distintos mecanismos o normas legales que depende si la compraron en Timbuktu o en España o en Argentina o en Francia o en Estados Unidos o en México, y también depende de cada diseñador. Hay muchas cosas que puedes o no puedes hacer con la fuente. Y eso creo que es fundamental que lo reconozcan. Todo lo demás sobre usarla, pues en la carrera seguro te lo van a enseñar, y si no te lo van a enseñar, los libros y el día a día irás descubriendo. Pero creo que ese tema del licenciamiento y de los derechos de uso o no, es algo que poco se dice y que creo que es fundamental como usuario de la fuente saber. Ese sería el consejo de diseñador tipográfico hacia quienes consumen la letra. Y el otro, ¿me vuelves a repetir la última pregunta Y para no se me claro, olvide? que es un consejo desde Jorge Martínez como usuario de tipografía, como diseñador gráfico, a los estudiantes de diseño. Muy bien. Eh, que entiendan, que descubran, entiendan, conozcan el porqué de la fuente que eligieron, un poco así como les platiqué yo, libreto viene de esto y por tal, que hagan un esfuerzo por entender, aunque sea en la descripción, para qué, por qué fue usada, porque eso les va a dar mucha luz de saber en qué emplearla, saber cómo ocuparla. Eso les va a dar mucha luz también como de saber la plasticidad que tienen con ella, de justificar sus proyectos ante un cliente o ante un proyecto como tal, ante público. De ahí les va a ayudar a justificar sus decisiones, les va a ayudar a mezclarlas, a hacer maridaje entre ellas. Y bueno, otra cosa creo que para mí es importantísima, que yo como usuario de fuentes también suelo usarla mucho y va de la mano con lo que dije antes de las licencias. Si encuentran una fuente tipográfica que tiene la posibilidad de que hagan con ella, extenderla, expandirla, romperla, modificarla, transformarla, rehacer cositas para sus proyectos, que se animen a hacerlo, que experimenten con las fuentes tipográficas, que la fuente, aunque son letras que están ahí metidas en un programa para que tú las uses, también es una cosa plástica, muy accesible a la mano de todos y que es de todos, todo el mundo usamos letras. Entonces esa idea la expandan y la lleven más allá. Por ahí aprovecho un palomazo, tengo un blog que es parangón.com, y de repente procuro no solo mostrar cosas de letras hechas de cero, sino ejercicios donde uso letras y las saco de su contexto y explico un poco cómo aprovechar eso. Métanse y un poquito descubran a lo que quiero ver, porque por lo menos para mí eso me ha ayudado mucho a resolver muchos problemas. Se me quita como el límite de lo imposible que puede ser el uso de la tipografía a veces, los limitantes que presenta, como despojarme de ellos y órale, a rascar y hacer lo que se pueda y lo que la ley me permita con esta fuente, adelante. Como que se apropien y la hagan suya, eso es un consejo creo que fundamental. Gracias, Jorge, muchas gracias. Justo era lo que te iba a preguntar, ¿en dónde te pueden encontrar tu blog, tus redes sociales?
¿en dónde pueden seguirte en internet? Sí, ese blog que por ahí inicié a publicar en 2016, como por un tema personal de producir, cada vez van a ver un poco menos porque hay otras cosas que atender, pero no lo descuido, trato de no descuidarlo. Es parangone.com, así como lo acabo de decir, parangone.com. Mis redes es George, está bien chistoso, YORCH, visual en Instagram, en Behance, en Facebook. Ahí me van también como a encontrar cualquier duda. Y pues eso, estoy queriéndome acordar de alguna otra red, pero creo que son como las más populares. Tengo en Twitter, pero a veces que ni lo pelo porque de repente se pone muy político. Entonces, pues no es algo que suelo seguir, pero Instagram, Facebook, Behance, sí me pueden encontrar sin problema. Excelente. Y bueno, también pues, ahora sí que aprovechando el vuelo, también síganos en redes sociales a el Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial de la Universidad de Guadalajara. Estamos como @latide.cuad, cuad con doble A, CUAAD, latide.cuad en Facebook y en Instagram, así como el canal de YouTube en el cual están viendo esa transmisión. Mi querido Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, que nos hayas dedicado bastante tiempo de tu ocupada agenda. Sabemos que andas con mucho trabajo. Te agradezco en verdad. Sabes que te estimo mucho, sabes que te admiro mucho. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de Puebla. Muchas gracias, Tocayo. Yo muy contento de haber estado aquí contigo, de compartir la mesa. Hubiera estado bueno que fuera con un tequilita para soltarnos un poquito más, pero ya habrá oportunidad cuando el coronavirus nos lo permita de hacer kerning, de acercarnos más. Y muchas gracias también a la Universidad de Guadalajara por auspiciar esta clase de actividades que la verdad es que ayudan mucho, faltan mucho, sirven un montón como para ir generando colectividad, conciencia y diálogo en torno a este tema que nos apasiona a tanto. Entonces, de veras, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. George, muchas gracias. Abrazo fuerte, cuídense mucho todos y pues estamos en contacto para hacer el próximo Kerning. Saludos. Bye.